vamos a entrar un poco más en profundidad en sí sobre la identidad, ¿sí? La identidad es un conjunto de rasgos propios, ¿sí?, de un individuo o una comunidad de personas que los caracterizan frente a los demás, ¿sí? Hablando en argentino, cada uno sabemos que no hay una persona igual a la otra en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso existe, que es lo que llevamos siempre en la billetera para hacer algún trámite, algo que nos piden, el DNI, ¿sí? El documento de identidad. A eso mismo te está diciendo ya. Vos con tu documento ya saben que no hay otra persona igual en el mundo, ¿sí? Eres único, a ver, de ahí viene identidad, ¿sí? Que tienes algo que se caracteriza de los demás, ¿sí? Entonces, la identidad habla de algo único, amén. Amén. En estos últimos tiempos estamos viviendo en una etapa donde nuestra identidad es definida por lo que hacemos mientras otros nos ven, por lo que otros dicen que somos, o simplemente por lo que tenemos materialmente, dejando de lado lo que verdaderamente somos, lo que Dios dice que somos, ¿sí? Ahora vamos a entrar más en profundidad en esto, pero yo le quería compartir un testimonio mío. Yo antes de conocer al Señor, era alguien que en Santa Rosa había mucha gente que me conocía, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque era alguien que le gustaba hacerse ver, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo era soltero, ¿sí? Tenía un buen trabajo, tenía mi auto propio, nunca han escuchado que pasa un auto con la música, bueno, ese era yo, ¿sí? Tenía un auto con un sonido literal delante de Dios, Dios no me deja mentir, que era así, sonaba así, temblaban las chapas del auto, todo, tenía escape el auto, y aparte tenía la moto, ¿sí? Tenía una moto preparada para las picadas, y que yo iba por el centro y bueno, ese que hoy dicen, esto, bueno, ese era yo en Santa Rosa, ¿sí? Y había mucha gente que me conocía, ahí viene el Ale, ¿sí? Porque me conocían el auto, porque conocían la moto, ¿sí? Entonces, y eso sin darme cuenta, ¿sí? Yo sin darme cuenta estaba buscando mi identidad en lo que los otros dirían de mí, ¿sí? Y eso para el mundo es algo agradable porque yo ahí me sentía bien sin darme cuenta que por dentro no estaba bien, ¿sí? Entonces yo me sentía bien, decir, mirá, la gente sabe que vengo pasando yo, ¿sí? Hasta los zorros me conocían porque muchas veces a los zorros les sacaban los conos, ¿sí? Vieron que saben hacer operativo y ponen los conos. Bueno, en Santa Rosa pasaba yo y les sabía sacar los conos, los zorros. Entonces, todas esas cosas hacía yo que ahí en Santa Rosa gran parte de la juventud que andábamos siempre me conociera. Pero ¿qué pasa? Eso, como les digo, yo estaba buscando, sin darme cuenta, mi identidad, como dije recién, en lo que los otros dirían de mí. Amén. ¿Sí? Y que por ahí no nos damos cuenta, pero dentro de la iglesia hay mucha gente así. Amén. Y no nos damos cuenta porque yo en ese momento estaba lejos del Señor. Y no me daba cuenta, ¿sí? Que era eso lo que estaba haciendo, estaba dejando, marcando mi identidad de acuerdo a lo que los otros decían. Amén. Entonces yo con esta conferencia quiero que todos podamos tomar una decisión, ¿sí? De tener la identidad que Dios quiere que tengamos. Amén. Amén. Por eso ahí esto quería darlo como introducción y poder pasar al tema. Amén. He hecho unos puntos. El primer punto
se llama identidad en este tiempo. El sistema de este mundo se encarga de elegir, como decía recién, la identidad de las personas por medios superficiales, como por ejemplo tu rendimiento, o sea, de qué trabajas, o qué carrera tenés, o qué estudios tenés. ¿Verdad que hoy en día hablemos de un trabajo? Si tú quieres ir a buscar un trabajo a una empresa, ya te marcan la identidad de decir, ¿qué estudio tenés? ¿Terminaste el secundario? ¿Sí? ¿Qué carrera hiciste? ¿Hasta qué grado llegaste? El sistema de este mundo, ¿sí?, está preparado, y ahora vamos a ir entrando más en detalle cómo eso va afectando, ¿no? Entonces, vemos acá que superficialmente el sistema de este mundo está marcando tu identidad, ¿sí? Tu rendimiento, como dijimos recién. Otra, las emociones que no podemos controlar, el no sirvo para nada, la depresión. Fíjate cómo se van uniendo. Seguimos con el mismo ejemplo del trabajo. ¿Qué carrera tenés? ¿A ver qué estudios llegaste? ¿Hasta qué grado llegaste a la escuela? Y ya eso te puede entrar una depresión, no sirvo para nada. No me pueden dar un trabajo en una despensa porque no tengo un secundario. ¿Se dan cuenta cómo van marcando tu identidad del mundo? Amén. ¿Sí? Y ahí mismo, uno mismo se va, como decimos acá, se va echando para atrás y se va haciendo chiquito. Entonces, eso es lo que va haciendo la identidad en este tiempo. Y acá quiero tocar las próximas dos, y que hay que tener mucho cuidado con esta. El otro punto es la aprobación de la sociedad y las redes sociales. Amén. Estamos en este tiempo donde si una mujer, amén, una mujer quiere llamar la atención en las redes sociales, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, ¿algún sabio? Que va a sacar una foto. Se va a sacar foto. ¿Y cómo va a hacer la foto? ¿Con un diploma o un delantal? ¿Cómo va a hacer una foto? Con poca ropa. ¿Poca ropa? Mostrando lo que no tiene. Claro, algunos muestran lo que no tienen. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es porque estamos buscando, ¿sí? Estamos buscando que los del malo de afuera nos aprueben. Amén. Necesitamos llamar la atención, necesitamos saber que alguien está ahí pendiente de mí. Amén. Entonces, eso es algo que este sistema del mundo hace, ¿sí? Entonces necesitamos ser aprobados. Amén. Que no digo, como dice papá, no digo que esté mal subir una foto, porque cualquiera puede subir una foto, ¿sí? Que puede estar comiendo un asado, o nosotros, no sé, subimos fotos de que estamos en la carrera, lo que sea, pero hay una diferencia en querer llamar la atención, ¿sí? Querer llamar la atención y tratar de buscar y de decir, yo quiero que estos chicos, en el caso de las mujeres, estos chicos me miren, me deseen, que yo tengo que saber que les gusta todo esto, y en los hombres también, sacarse fotos en cuero con un físico como el mío. A ver, entonces, digamos. Sí, no, más vale sacarse fotos vestidos. Entonces, porque también hay hombres, ¿o no? ¿O no? Hay hombres en cuero mostrando así, ¿sí? Entonces, eso también habla de que necesito ser aprobado por la sociedad, ¿sí? Y ahí no te das cuenta, pero estás dejando que los demás marquen tu identidad. Fíjate cómo de a poco te vas alejando de lo que Dios quiere, ¿sí? Y otro de los puntos que marca la identidad en este tiempo son los fracasos de tu pasado. ¿Amén? Todas las cosas malas que hemos hecho en el pasado, ¿sí? Fíjate, mire lo que me trae el Señor. En Estados Unidos, por ejemplo, si yo hace 10 años robé una gallina para poder comer, hoy yo voy a buscar trabajo y a mí no me lo dan.
no te dan el trabajo, porque ya está en el sistema de que vos fuiste un ladrón. ¿Sí? Entonces, ahí ya este tiempo, ya, y no solo ahí en Estados Unidos, en muchos países del mundo que pasa eso. Entonces, tu pasado, ¿sí? El fracaso de tu pasado te está marcando en este tiempo tu identidad. Amén. Pero eso es el sistema que maneja el mundo. Amén. Entonces te está marcando, te está diciendo, mirá, vos hiciste esto en tu pasado, entonces ahora ya no servimos, no sos nadie ahora. Arreglátela, andá a juntar cartones, andá. O sea, esa gente ya no puede tener un futuro digno según el sistema del mundo. Amén. ¿Y cuáles son las consecuencias? Tenemos consecuencias de todo esto, ¿sí? Recuerda, vimos el rendimiento, o sea, qué trabaja, qué carrera tenés, los estudios, las emociones, ¿sí? Que no podemos controlar, el no sirve para nada, la depresión, la aprobación de la sociedad y las redes sociales, el fracaso de tu pasado, y todo eso tiene consecuencias, como la ansiedad, la comparación, lo que hablaba papá, la inseguridad y el vacío. Todas esas son consecuencias, ¿sí? Todas esas son consecuencias que nosotros acarreamos cuando dejamos que este sistema, de este mundo, ¿sí? Nos marque nuestra identidad. Amén. Ustedes saben que la ansiedad es algo terrible. O sea, uno dice, tiene ansiedad. Sí, pero la ansiedad, ustedes saben que en la ansiedad uno se siente, entra en desesperación, ¿sí? Se desequilibra, ¿sí? No sabe para dónde disparar, ¿sí? Y todo eso es la ansiedad. Amén. Amén. Por eso, fíjense lo importante que es la identidad, que más cuando vayamos terminando vamos a ir viendo cómo trabajar para que dejarnos tener la identidad que Dios quiere. Pero fíjense que todo esto que estamos viendo, no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Entonces, o Dios quiere que tú tengas ansiedad, que tú estés en desesperación de no saber qué hacer. ¿Sí? La ansiedad es algo terrible. ¿Sí? Es algo terrible, y eso es consecuencia de cuando dejamos que el mundo marque nuestra identidad. La comparación, el compararnos con los demás. Amén. Está bueno ver, que decir, a mí me gusta cómo Hernán se maneja de esta forma en la cocina, por decir una cosa. Y yo me manejo de esta forma. Pero no compararme con él. Es decir, él corta la cebolla así y yo también la voy a hacer así porque... No, está bueno decir, mira, él corta la cebolla así y le rinde más. Puedo hacer lo mismo, pero no compararme con él. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En este tiempo necesitamos compararnos con alguien más. O sea, nosotros no tendríamos que ser así. ¿Sí? O sea, podemos ver y tomar como ejemplo. Yo recuerdo siempre... mi papá una vez me dijo algo muy sabio cuando entré a trabajar en una fábrica y los dueños tenían mucha cantidad de plata. Entonces, y uno de ellos tenía una camioneta que a mí me gusta, papá les contaba, que es una Tiguan. En esos años era 0 kilómetros, venía a la fábrica. Y yo las miraba y a mí me encantaba esa camioneta. Entonces yo le contaba a mi papá, y mi papá me dice, nunca lo envidies ni nada, sino preguntar a ver cómo hizo para llegar ahí. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay. Amén. En querer compararme con él, yo su empleado, y andar en una moto y él en una camioneta 0 kilómetros. No es comparar, no es decir, tomar el ejemplo. ¿Sí? Decir, yo puedo llegar a lograr lo mismo y aún más. ¿Sí? Entonces, que eso trae la comparación, ¿sí? En este tiempo, la inseguridad, como hablaba papá, el ser inseguro, todo eso, cuando tú no tienes
identidad propia en Dios, ¿sí? Te trae inseguridad, y que una de las cosas, como hablamos por ejemplo de las redes sociales, ¿sí? Y bueno, y todos los temas que papá ha tocado de la inseguridad, y después el vacío. Ustedes saben que a mí me ha pasado muy pocas veces de sentirme vacío, ¿sí? De que parece que no tengo nada, ¿sí? El sentirse vacío te hace sentir como que nadie te quiere, que nadie te presta atención, de que estás solo en el mundo, ¿sí? Eso es sentirse vacío. Y todo eso es producto de no tener la identidad que Dios quiere que tengamos. Mira, escribí una frase que dice que tu identidad no dependa de algo que pueda cambiar o tomar otro rumbo, como por ejemplo lo que digan los demás, porque lo que dicen los demás, ¿qué pasa? Cambia, ¿sí? Cambia, toma otro rumbo, desaparece. Entonces, que tu identidad no dependa de eso, sino que dependa de lo que Dios dice que sos, porque Él siempre es el mismo por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a entrar en el punto número 2, que es la identidad en la Biblia. En el primer punto del 2, la creación. Fuimos diseñados por Dios. En Génesis 1:27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos dice lo valorado que somos por Dios. Nos dice que tenemos un propósito y que tenemos dignidad. Fíjate que Dios creó todo con su palabra. Creó todo con su palabra. Pero hay algo que creó con sus manos. Y fuimos nosotros. ¿Sí? Nosotros fuimos creación de Dios, pero formados por Dios, ¿sí? Con sus manos. Entonces, eso nos da, fíjate, yo quiero que tú vayas analizando tu vida a medida que pase este tema, y que te vayas dando cuenta lo valorado que eres, porque Dios se tomó el trabajo de formarte. Amén. Y eso quiere decir que si Dios te formó, porque si tú hoy creas un robot, por decir una cosa, ¿tú cómo lo vas a hacer? A la manera que tú quieres que sea. ¿No? Dios nos creó, ¿sí?, de la forma que nosotros creíamos. Ahora, Dios nos dio una libertad, ¿no? Pero Él se tomó el trabajo para hacernos, ¿sí? Cuando tú te tomas el trabajo para hacer algo, es para ponerle tu identidad ahí. Porque cuando tú haces un buen trabajo, ¿sí?, tú estás dejando algo tuyo ahí adentro. En cada trabajo que hagas estás dejando algo tuyo, ¿sí? Entonces fíjate lo importante que eres, que Dios dejó parte de Él a ti cuando te creó. Dios. Pero, ¿saben qué pasa? Que ahí nomás, cerquita, Dios no crea. Pero después, ¿qué pasó? Estuvo la caída del hombre, donde se rompió la identidad. Porque el pecado, escuche bien, el pecado cambia nuestra visión de cómo nos vemos. Amén. Tú sabes que el pecado te empieza a definir. ¿Por qué? Porque el pecado, por empezar, no viene de Dios, ¿sí? El pecado viene de nuestro enemigo,
El pecado está en el mundo. Por el pecado se corrompió todo el universo. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo te empieza a definir con el pecado. ¿Sí? Por vergüenza, por culpa, por miedo, Amén. por las fallas nuestras. Fíjese lo que le pasó a Adán y Eva. Wow. Ellos pecaron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Adán y Eva. Huir. Huyeron, se escondieron, porque tenían miedo, porque estaban desnudos. Dios en ningún momento les enseñó esas cosas. Entonces el pecado empieza a definir, ¿sí?, lo que eres. Por eso es la importancia, uno dice, cuando muchas veces uno habla de pecado, ¿sí?, lo toma tan superficial. Amén. Pero no tomamos, no tenemos noción de la importancia que tiene eso. ¿Sí? Y hablo de cualquier pecado, no pecado de fornicación. Ustedes pueden decir, enseguida pensamos en pecado, adulterio, fornicación, asesinato. No, una simple mentira ya es un pecado. Un mal pensamiento ya es un pecado. Fíjate, no necesitas ni hablar para pecar. ¿Sí? Y eso va formando tu identidad. Empiezas a tener vergüenza, empiezas a tener culpa, empiezas a tener miedo. Todo por un simple pecado. Que no es simple, ¿no? Pero quiero decir, un solo pecado que hagas ya empieza a marcarte tu identidad. ¿Por qué? Porque los pecados que hacen abren puertas. Y cuando abrimos la puerta, ¿quién entra? ¿Vieron? Y ese que entra, ¿qué va a querer? ¿Que tú tengas la identidad de Dios? Él va a querer que tú tengas la identidad que Él quiere. El enemigo va a querer que tú tengas la identidad que Él quiere, lo que está trabajando, como vimos en un principio, lo que está trabajando en este tiempo. Amén. Entonces, debemos de trabajar con eso. ¿Cometimos un pecado? Bien, nos arrepentimos, pero de corazón. ¿Sí? La clave está en arrepentirse, porque si tú no te arrepientes y sigues cometiendo ese pecado, tu identidad está cada vez más lejos de la que Dios quiere. Amén. Amén. No vas a llegar nunca a tener la identidad que Dios quiere si tú sigues en el mismo camino con las mismas cosas. Amén. Pero, ¿qué pasa? Después de la caída, fíjate, el Señor, Dios nos crea, bien, gloria a Dios, nos da una identidad. Cuando caemos, ahí se rompe nuestra identidad. Amén. Pero ¿qué pasa? Hace 2000 años llegó alguien, amén, que es Cristo nuestro Redentor, y ahí es donde Él restaura nuestra identidad. Y yo le voy a leer unos versículos. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Fíjate, ahí ya el Señor ya nos da la esperanza, ¿sí? Nos da la alegría de saber que tenemos la identidad restaurada. Amén. Fíjate, vamos a ir más profundo. En Efesios 1, del 3 al 11, se lo voy a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Según nos escogió, ¿sí? Fíjate, ya eres elegido. Según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo esto que acabamos de leer se resume en que fuimos elegidos, en que somos amados, en que somos adoptados y en que somos herederos. Fíjate cómo el Señor en esa cruz, Él tomó, ¿sí?, el mando de nuestra identidad, ¿no? Amén. Por eso es tan importante para el Señor que nosotros trabajemos en nuestra identidad. ¿Sí? Pero buscar la identidad que Dios quiere que tengamos. Amén. Que seamos quienes Dios quiere que seamos, porque en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. O sea que si Cristo vive en nosotros, ¿la identidad de quién tenemos que tener? ¿Y tú crees que Cristo anda con ansiedad? ¿Tú crees que Cristo anda con vergüenza, con miedo, con depresión? ¿Tú crees que a Cristo le importó mientras estuvo acá en la tierra lo que el sistema del mundo dijera? Tú sabes que, como decía papá, que Satanás, ¿con qué lo confrontaba el Señor? ¿Qué le decía? Si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios. Y tú sabes que no solamente terminó ahí, porque en la cruz, mientras el Señor estaba colgado ahí muriéndose, también había gente: si soy hijo de Dios, ¿por qué no te bajás ahí? Fíjense que desde el comienzo del Señor hasta su muerte, el diablo, ¿qué es lo que atacó? Su identidad. Porque sabía que si puede quebrar su identidad, ya lo tiene agarrado. Fíjate tú, volvemos a algo tan sencillo como las redes sociales. Si tú empiezas a subir contenidos así para llamarle la atención a hombres o a mujeres, déjame decirte algo, que eso te va a manejar. Eso te va a manejar, porque no puedes pasar un día sin hacerlo. Y el diablo, ¿qué hace? Ahí el diablo te está controlando tu identidad. El diablo sabe que tu identidad depende de lo que los otros digan. Amén. Entonces fíjate en la importancia que tiene. La importancia que tiene la identidad. De que podamos ser hijos de Dios. Amén. Amén. Que podamos trabajar con eso. Y bueno, quiero terminar acá la primera parte.